pica, pica. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a GES, al canal de los GESOC en español, y hoy tenemos un vídeo muy especial. Me vais a notar la voz un poco diferente y es que he estado, y estoy pasando así una infección de garganta, de pecho, bueno, en fin, cositas, ¿vale? Vuelta de vacaciones y de momento agradecer desde aquí, lo primero, porque en esta vida hay que ser agradecido, a Varoli por acordarse de nosotros y sin decir nada habernos guardado esta edición, una unidad de esta edición tan buscada ya de Pokémon, ¿vale? Es que hay que agradecerlo. Ya sabéis que tenéis los códigos de descuento abajo por si queréis pasaros por la tienda. Ellos tienen códigos promocionales propios y luego además tenéis el código de GES. Validas un código, validas el otro, y ya está, en la cesta de compra. Y tenéis todos los datos aquí abajo, los enlaces abajo, en el cajetín del vídeo, información del vídeo, Varoli, etc. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que estáis viendo, y lo que estáis viendo es una maravilla porque es una serie japonesa. Y yo, esperad un momento. Perdón, esto que veis aquí, siempre, esta parte de aquí, de Dark Knight of the King, es un videojuego que yo estoy diseñando. Entonces este vídeo me toca bastante la patata. Yo no he sido seguidor de Pokémon, pero por casualidad que no, porque me encanta el manga, me encantan los videojuegos y por tanto, y tampoco jugué, fíjate, en su época a Pokémon, ¿vale? Cuando empezaron. Podría haberlo hecho, pero bueno, no ha coincidido. Pero sí que me toca la patata y quiero decir que conozco muy bien todo lo que están contando aquí en mi nivel, porque yo, como digo, soy diseñador de ese videojuego y el aspecto, lo que es la historia y lo que es también el diseño gráfico, es decir, la parte visual, es mía. Y en este momento lo estamos desarrollando. Cuando yo he leído, y ahora os voy a contar un poquito cómo empezó todo esto de Pokémon, pues claro, sientes en cierta manera, y salvando las distancias, ese paralelismo, esa dificultad, que no te entiendan, todo eso, ¿vale? Ya digo que no me estoy comparando ni muchísimo menos con estos maestros, pero vamos entendiéndonos mucho más y lo siento mucho más. Vale, la edición empezamos así, viene con un manual que no es completo, pero por lo menos es así, es manual, con su garantía, es decir, lo habitual que tenemos siempre, ¿vale? Y luego tenemos la caja, una caja preciosa, exterior, ya veis, con Pokémon, con todos los primeros diseños, ¿vale? Y hay que recordar que Pokémon es una abreviatura de Pocket Monster, monstruo de bolsillo, y nació oficialmente en el año 96 en Japón con los juegos Pokémon Rojo, aquí tenéis, GA110, Pack M, 7AER con el 5146, ya veis la caja. Veis que aparece Pokémon Nintendo Creatures Game Freak. Game Freak, ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Quedaros con esto porque lo voy a contar ahora mismo, ¿vale? Y su creador fue Satoshi Tajiri, un japonés que es apasionado desde niño por coleccionar insectos. Él vivía en Tokio, en las afueras, y se dedicaba a coleccionar, que es una afición también como muy común en Japón. Entonces él le viene el tema de coleccionar estos monstruitos a través de estas cápsulas, ¿no? Luchando, se quedan encerradas dentro. Bueno, pues fijaros qué cosas de pequeño, ¿no? ¿Vale? De pequeño. Bueno, pues esa experiencia que fue así infantil fue la semilla de la idea de capturar esas criaturas, ¿vale? Y bueno, pues fue el creador de Game Freak, precisamente una revista de videojuegos. Mirad cómo viene esta maravilla aquí. Lo dejamos aquí. Vamos a ver el frontal, concretamente, para que flipéis de lo bonito que está esta cápsula con muchas unidades o muchos Pokémon Monster diferentes y que aluden al color, depende de que sea, si es azul es de agua, si es verde es marrón es tierra, si es amarillo como nuestro amigo Pikachu, pues Pikachu es electricidad. Es decir, todo eso lo vemos aquí, ¿vale? Así es como viene presentado, la verdad es que me encanta y bueno, en fin. Pues por tanto, Tajiri fundó Game Freak y fue el primero que creó una revista, bueno, de los primeros que creó una revista de videojuegos
y después del estudio de desarrollo de videojuegos. O sea que fijaros cómo va la película aquí, ¿vale? Y tengo que decir que después de este Taihiri con esa idea, pues luego llegó Ken Sugimori, que se cargó del diseño, es decir, de la ilustración, del diseño artístico y de muchas de esas criaturas. Y luego tenemos a Junichi Masuda, que fue una pieza clave pues en la música, ¿vale? Programación también y desarrollo técnico. O sea, que quiero decir que aquí se juntaron 3 piezas fundamentales y una cuarta, que fue Shigeru Miyamoto, que es el creador de Mario y Zelda, imaginaos el nivel, y apoyó el proyecto desde el principio. Yo creo que eso fue lo que les llevó al éxito. Lógicamente, la idea de Pokémon tardó muchísimos años, por eso yo decía al principio del vídeo que me encontraba un poco que se entendía perfectamente lo que está pasando aquí. Tardó muchos años. Y Taihiri pues diseñó para la Game Boy algo muy novedoso y muy complejo, que casi el proyecto se va abajo, y fue conectar las Game Boy y capturar entre unos y otros, robarse las criaturas en lucha, ¿no? De un jugador contra otro, a través de un cable. Esto, claro, puede parecer ahora muy normal, pero en la época era muy complejo, ¿vale? Muy complejo. Pero bueno, en fin, Pokémon rojo y Pokémon verde, por eso aquí hay también colores rojo, verde, azul de las ediciones de Pokémon, ¿vale? O sea, rojo y verde fue un éxito enorme y después llegó el azul, luego el amarillo, luego llegó el anime, el juego de cartas y, bueno, pues una expansión que hubo mundial que convirtió lógicamente a Pokémon en una de las franquicias más grandes de la historia. Este es un resumen muy injusto, pero no podemos alargarlo más, ¿vale? Porque es la presentación, pero quería hacerle un poco de justicia y situación a el reloj. Bueno, pues aquí está esta maravilla, esta cosa más bonita, y el GA110, que es una cosa que yo no le tenía mucho respeto hasta que hace poco en Reddit leí que este modelo, y saqué yo uno en el canal, creo que era desierto, que me encantó, tipo desierto de este modelo, me fascinó. Pues cuando leí en Reddit que un militar había llevado este modelo, en la versión lógicamente normal, a muchas campañas y que había funcionado de lujo y que seguía funcionando de lujo y que le tenía mucho cariño al reloj porque iba como un avión. Pues fijaros, ¿vale? Cristal mineral, protección G-Shock, 2 años de pila, aunque durará más, ¿vale? Tiene el display, como veis, digital, el LCD, en este caso de color verde. Lógicamente, veis que se repiten los colores, que además son los colores típicos de Nintendo, el rojo, el azul, el verde, ¿vale? Y lo repite en la esfera, aquí lo veis, ¿vale? En ese aro interno, aquí está, por dentro, ¿vale? Ahí. Y en los pulsadores antideslizantes, y este es glaseado, es decir, no es transparente del todo, vamos a decir glaseado, ¿vale? Aquí lo veis. Y es una de las cajas de las grandes. Detalles espectaculares antes de ponernos con el módulo a enseñarlo. Pues lógicamente aquí tenéis, fijaros a detalle, la terminación, ¿vale? Con todos los, lo pongo así para que se vea mejor, con todos los monstruos, y aquí al final, si no me quiero equivocar, este debe ser Pikachu, ¿vale? Me perdonáis los que soy fan de la serie por los posibles fallos que tenga. Pero prometo que voy a verme la serie, si está en Netflix o si está en alguna distribuidora de vídeo, pues voy a verlo. Y aquí también lo tenéis, ¿vale? Y aquí sale alguien que no sé quién es, que debe ser importante porque aparece aquí, ¿vale? Perdonad que no lo sepa, pero no lo encontré, ¿vale? Y aquí vemos que pone Casio Tailandia. Y luego lo que es la trasera, vamos a ponerla aquí, que es preciosa. Pues aquí tenéis a Pokémon, ¿vale? Es un reloj resistente al magnetismo y a la electricidad, lo cual me ha encajado perfecto para lo que es el reloj o los personajes que tienen también, ¿ves? Esa condición eléctrica, ¿no? Esa energía. Bueno, pues este reloj es capaz de resistir esto. Aquí vemos Magnetic Resistance, Pokémon, aquí tenéis el 30 aniversario, y Pokémon Nintendo Creatures Game Freak, que es lo que os decía de la revista de videojuegos de este hombre. Fijaros que estos modelos tienen la caja súper grande
y tienen las patillas, ¿no? Como decimos, ¿no? Aquí, estos brazos, ¿no? Súper anchos a la hora de sacar el reloj o de cara a futuro, pues la caja es muy, muy resistente y en este caso han elegido el color blanco, que lógicamente, pues para lo que es el diseño va perfecto. Bueno, pues ahí lo tenéis, GA 110 Paque M. Precioso el reloj. Vale, y lógicamente este modelo gustó muchísimo, tanto el GA100, GA110, 120, también por el tema de lo complejo de la esfera. Fijaros qué bien se ve con un cristal mineral y fijaros los elementos mecánicos que aparecen aquí, que siempre pues llaman la atención del modelo. Es espectacular esta versión y me encanta. Es la verdad. ¿Se puede ver más infantil o menos infantil? Bueno, pues bueno, eso ya depende de cada uno. Vamos con el módulo es muy fácil de usar, tiene funciones muy interesantes, está muy bien. Ya veis las agujas en el caso de un golpe, de magnetismo, de lo que sea, el reloj te permite ajustarlas, ¿vale? Calibrarlas, ¿vale? Para que vuelvan a su posición, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado en otros vídeos. Y luego tiene la subesfera, aquí tiene el día de la semana y podemos cambiar aquí poca cosa de entrada. ¿Dónde se cambiaba? Había algo que se podía cambiar en pantalla, creo, aquí. Aquí se puede cambiar el día, ¿vale? Lo podemos poner así, ¿vale? O la hora, porque puedes dejar la hora del reloj que la lees aquí y con la fecha aquí, o si quieres dejar la hora digital, ¿vale? Eso por un lado. Entramos en ajustes, que cuesta un poco, hay que mantenerlo pulsado, ¿vale? Ahí, fuerte, Madrid, que ya lo tengo seleccionado, DST on, que ya lo tengo seleccionado, ya ha entrado, 24 horas como podéis observar, ¿vale? Los segundos que lo puedes cambiar y año, fecha y la iluminación que la tengo en 3 segundos, ¿vale? Y aquí volvemos. Bueno, el modelo lo hemos explicado, pero como estamos aquí lo vamos a explicar rapidito. Mirad, tenemos el cronómetro. El cronómetro es muy interesante porque tiene dos opciones. Te puede calcular por vuelta, lap, si le das aquí tienes el normal, pero si mantienes presionado aquí, vais a ver que entramos y pone distancia. Aquí te va a calcular la distancia que tú le metas y te va a decir la velocidad que llevas. En este caso lo dejamos así, por ejemplo, distancia, ¿vale? Si se pone a cero no calcularía nada, que podemos por aquí, subimos y bajamos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿vale? Le damos aquí. Y entonces imagínate que estamos aquí en SPL y le damos. Fijaros ya en el cronómetro la precisión que tiene, ¿vale? Y ahora paro de repente. Atentos porque paro, 1, 2, 3. Y automáticamente, fijaros que te dice la velocidad de 0 a 1000, es decir, se puede contar aquí, 500, es que no lo veo bien ahora mismo, 500, 600, 700, 700, casi 800 km por hora, es decir, complementa la línea de aquí con esta, es decir, hemos tardado 9 segundos en coger 2 kilómetros, por tanto, no sé el cálculo ahora mismo, pero creo que es ese. Tanto te marca la velocidad arriba, cuando es muy grande, y se apoya después para, ¿me entiendes? Porque si es una medida pequeña, en lógica normal, te la va a dar aquí y no arriba. Pero tiene esta gráfica de hasta 1000 y aquí, ¿vale? Hasta 1100 sería la velocidad que te puede calcular, ¿vale? Aquí lo ponemos a 0 y él se pone, como veis, a 0. También es verdad que cuando está en aquí en Lab, le damos y ves, vuelve a over. Ha terminado la vuelta del cálculo, ¿vale? De la vuelta. Y ahí continuaría, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo a 0 y seguimos, ¿vale? Cuenta atrás, ¿vale? Y aquí en cuenta atrás también se puede cambiar porque se puede hacer que vuelva a empezar. ¿Vale? Aquí se pondría la distancia, perdón, el cuenta atrás que sea, perdón, la distancia. Y aquí podemos hacer que vuelva al inicio. Una vez que termina, vuelve, ¿vale? Y fijaros que es muy fácil de mover, ¿vale? World Time, nada que decir, UTC, aquí cambiamos, movemos, ¿vale? La hora que sea, en un viaje, que también es
está bastante bien. Y luego aquí tiene alarmas, fijaros que tiene 1, 2, 3, 4, tiene despertador y tiene señal horaria, para quien la quiera, ¿vale? Y aquí vuelve a su ser. Bueno, pues ese es el módulo, así, a grandes rasgos. Y ahora, claro, llega el momento luminoso. Momento de la luz, claro, como no podría ser de otra manera. Y más con un personaje, pues ¿de qué color? Pues vamos a ver. Vamos a ver, amarillo, que es el que nos recuerda pues a Pikachu, ¿vale? Ahí lo tenéis, que se ve muy chula la esfera. Ahí está. Ahí lo tenéis, se ve todo perfectamente con este LED que viene aquí abajo y que nos sirve para ver la hora aquí y también el resto de la esfera. Me gusta cómo queda. La verdad que resulta un reloj precioso, llamativo, una edición espectacular. Una vez más. Bueno, llega el momento muñeca tan deseado de ver cómo queda y queda increíble. Bueno, uno de los éxitos de este, no se nota nada, ¿eh? No pesa nada, lo recuerdo así como lo estoy sintiendo, una auténtica maravilla, la verdad. Y la versión se ve espectacular, o sea, me flipa. Fijaros en los colores rojo, azul, verde, ¿no? Que insisto en ello, en los colores de Nintendo, en los colores del Pokémon inicial o Pokémon Monster inicial en la Game Boy, o sea, decir que hay todo un simbolismo aquí muy claro. Bueno, pues Kanto fue el comienzo de todo, que era el protagonista en los Juegos Rojo y precisamente inicia el viaje con el profesor Oak, ¿vale? Derrota gimnasios, porque antes de llegar a una liga, vamos a decir, a la liga, tienes que entrar por gimnasios y luchar allí. Y se enfrenta al que le llaman el Team Rocket, una organización criminal, es decir, es una historia iniciática muy, muy larga, donde hay los personajes conocidos del anime, ¿vale? Donde está Pikachu y su entrenador o sí, es el entrenador, vamos a decir, que se conoce como Ash, ¿no? Es un entrenador, Ash Ketchum, ¿no? Conocido en Japón como Satoshi. Curiosa con el tema de Bitcoin, que también se me hace raro, ¿no? Pero bueno, coleccionar, conseguir, ¿vale? Bueno, es una historia sencilla, la de un niño, la de unos personajes en el anime, pero que tiene un fondo místico del universo muy grande. Es decir, digamos que hay varias capas en este juego, no es tan simple como parece, y además a la hora de jugarlo pues hay mucho tema aquí, ¿vale? Es decir, tiene su misticismo, como todo lo japonés. Lo japonés no es sencillo, lo japonés es complejo siempre y tiene muchas capas y aquí las hay, ¿vale? Bueno, con eso os dejo, el que esté interesado. Yo voy a ver si no pude ver la serie, pues a ver si la veo ahora aprovechando, me voy a animar a verla y a disfrutarla, que adoro Japón y adoro el anime y ya sabéis que yo soy de Kazuhiro Otomo, que por cierto hay una animación con el 9400 de Kazuhiro Otomo. Un abrazo y nos vemos como siempre, pues eso, lo más pronto posible. Os leo y contarme cositas, que seguro que hay algún friki de Pokémon Monster. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make up.